Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. Les saludamos a Ivo Rosero, que está conectado con nosotros. Él es el presidente de la CAMDEPE, que es la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. ¿Cómo le va, señor Rosero? Le saludamos a mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla, Fabricio Vela. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Andrea. Un saludo a su distinguida audiencia. A usted, gracias por aceptar esta invitación. A ver, el gobierno emitió un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 83, que actualiza la fórmula de cálculo del precio de los combustibles en el Ecuador. ¿Se ha procurado desde la prensa solicitar e insistir en explicaciones a las autoridades sobre este tema? Porque creo que no está claro y la principal inquietud es si esto implicará un aumento en el precio de los combustibles. En el caso, por ejemplo, de las aerolíneas, ya se habla de un aumento del valor de los pasajes, justamente por aquello. ¿Qué implica este decreto ejecutivo 83, Ivo? Tenga la bondad. Con mucho gusto. Primero, es muy cierto, el decreto ejecutivo ha generado una gran cantidad de interpretaciones, muchas erróneas en varios medios de comunicación. Es un decreto exclusivamente técnico y que hace modificación a dos fórmulas, ya lo vamos a ver, por tratar de sintetizarlo. Pero como inicio, indicar que esto ha generado una profunda preocupación e indignación en todas las bases de los distribuidores a nivel nacional. Este decreto exclusivamente beneficia a las abastecedoras, como lo vamos a ver, dejándonos a nosotros de lado, una vez más, pese a que todo el país, todo el pueblo ecuatoriano, los medios de comunicación y las distintas autoridades de este y los gobiernos anteriores ya han conocido a detalle nuestra situación crítica, que más de 600 estaciones de servicio están tambaleándose, sobre todo las que están más alejadas de los centros de distribución, por tener congelado el margen desde hace 22 años en centavos. Entonces, este decreto, tomando primero la parte de las gasolinas de 85 octanos, hace una primera modificación en una fórmula que se llama PPI, precio de paridad de importación. Escúchese bien, sin margen de abastecedora. Perdone que le interrumpa. Las gasolinas 85 octanos son básicamente la Extra y la Ecopaís, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que modifica este decreto aparte del jet fuel, ¿no? Entonces, en esta fórmula de precio de paridad de importación sin margen de abastecedora, esta fórmula tenía como 4 variables o 5 variables. La una era el flete, otra era el seguro, costos operativos internos, costos de transportación y costo financiero. Esta parte es muy importante. Entonces, esta fórmula no es que es algo nuevo, ya existía, estaba en el decreto 308 de junio del 2024. Entonces, con el decreto 83, ¿no?, del 11 de agosto del 2025, se incorpora una nueva variable que se la conoce como CK, costo de capital, que para nosotros es una duplicación. Porque si ya existía una variable de costo financiero en el precio de paridad de importación, ¿por qué se le inserta costo de capital? O es una o es otra. O me financio o tengo capital propio, obviamente los dos tienen un costo, en un caso es un costo de oportunidad. Entonces, si es que nosotros adicionamos una variable en cualquier ecuación, el resultado final de la ecuación va hacia arriba, porque obviamente esa variable, como es el costo de capital, siempre va a ser positivo. Hasta aquí una primera parte. La segunda parte es una modificación a la fórmula del margen de las abastecedoras. El margen de las abastecedoras viene determinado por el PPI, es decir, la primera fórmula, precio de paridad de importación, multiplicado por un rendimiento, que anteriormente, es decir, hasta el 11 de agosto, era el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años plazo, como lo dice el decreto, y se lo sustituye, ¿no?, por el rendimiento de los bonos de deuda ecuatoriana, que son mucho más altos, por obvias razones, ya que hay el riesgo país. Un inversor que va a invertir en bonos del Tesoro norteamericano, pues espera un rendimiento más bajo, pero si le dicen invierta en el Ecuador, va a esperar un rendimiento mucho más alto.
Entonces, esta sustitución del factor RT, el rendimiento, el margen de las abastecedoras, es un premio muy importante a las abastecedoras. Entonces, nuestra gran preocupación, y este decreto es específico a las abastecedoras, es que, como dijo la vocera del gobierno, se garantiza una rentabilidad mínima a las abastecedoras del 10.78%, ¿no? 10.78%, ¿no, Fabricio? Multiplicado por el valor de la gasolina actualmente, que es $2.75 por galón, las de 85 octanos, son 30 centavos por galón, por Dios. Y nuestro margen congelado es 16 centavos por galón desde el año 2003. Ese margen de 16 centavos es a compartir con la comercializadora y con el transportista. Pero si nosotros le decimos a la ciudadanía, nosotros ganamos 16 centavos por galón en estas gasolinas, no saben si es mucho o poco. Entonces, un parámetro de referencia con dos países hermanos como Colombia, ese mismo margen convirtiendo moneda local, pesos, a dólares, es de 33 a 35 centavos por galón, más del doble. En el Perú es 28 centavos por galón, casi el doble que nosotros. Con nuestro agravante, que el sueldo básico en Ecuador es prácticamente el doble de Perú. Nosotros tenemos $476 para un operario, y en el Perú es 260 y en Colombia 300. En resumen, tenemos la mitad de ingresos, el doble de gastos, ¿no? Es nuestro margen sí, creo que es el segundo más bajo del mundo. Algún país africano tiene, creo que un margen más bajo para los distribuidores. Entonces, ojalá y esto no sea el inicio de lo que pasó en Chile. En Chile hay una empresa privada, por supuesto, que monopoliza el mercado, y lo que hizo es destruir a todos los distribuidores nacionales de Chile, ¿no? Que prácticamente desaparecieron y fueron absorbidos. ¿Por qué? Porque en la cadena de distribución existen tres actores. Primero, las abastecedoras, ¿no? Que a su vez venden a las comercializadoras, como pueden ser PIS, Primax, Terpel, etc. Y las comercializadoras son las que venden a nosotros, los distribuidores, según a quién estemos afiliados. Entonces, en el caso del Ecuador, la única abastecedora que funciona todo el tiempo, permanentemente, es Petroecuador, que en este caso es abastecedora y comercializadora. También, eventualmente, creo que he hecho un par de operaciones Primax, creo que en diciembre hizo una importación como abastecedora de gasolina super. Entonces, a nosotros nos sorprende, cuando nuestro margen neto está en el orden de 1 centavo, no se diga las estaciones que están alejadas de los centros de distribución, que tienen que asumir el costo del transporte, porque en el Ecuador existe la absurda disposición de que se vende el combustible al mismo precio en todo el país. Es una tremenda distorsión, esto no sucede en otros países. Entonces, el distribuidor de Napo, por ejemplo, paga 7 centavos por galón, el de Imbabura paga 4, el de Manabí paga 4, lo que representa entre 50 y 160 mil dólares al año que absorbe el distribuidor porque él paga el transporte y destruye su utilidad. Entonces, se ha habido todos estos ofrecimientos. En octubre del año anterior, también gobierno del presidente Noboa, en ese entonces ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, y el entonces ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, que amablemente nos recibieron, vieron nuestros números, que por supuesto ya los tienen desde varios años del Estado ecuatoriano, vieron actualizados, nos dieron toda la razón y nos dijeron que se iba a hacer una hoja de ruta inmediata para ajustar nuestro margen, de acuerdo a como lo dijo el Banco Mundial, contratado por el Estado, que en el 2023 ya mencionó que el ajuste mínimo para evitar que esas 600 de las 1.200 estaciones que estamos tambaleándonos, quebremos, ¿no? En algo recuperemos rentabilidad, eran 6 centavos por galón. Pero no lo han hecho. El argumento era que todavía no se elimina el subsidio, pero que algo iban a hacer. Entonces, ¿qué pasa? En junio del año anterior, se hace el primer decreto 308 en el que ya se elimina de golpe 26 centavos de subsidio a las gasolinas de 85 octanos. ¿Qué les costaba darnos uno de esos 6 centavos? En septiembre se hace lo imposible, se bajan 18 centavos de acuerdo a la fórmula, eso no lo había logrado ni Leonidas Diza, ¿no?
¿Qué les costaba de esos 18 que bajaba? Pues darnos uno, ¿no? Subiendo, bajando puede darnos uno sin perjuicio para el Estado, porque ya se va eliminando el subsidio. Entonces, con todos estos antecedentes, tomando en cuenta que ya en estos meses, en abril, desde marzo, abril, viceministro de Gobierno nos dijo que ya se está trabajando, que ya viene el margen. Viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, nos dice que sí, que por supuesto tenemos razón, hay que aplicar lo del Banco Mundial. Reuniones varias con personeros de las ARS, directivos, nos dicen que sí, que ya están en mesas técnicas trabajando el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía, las ARCH y Petroecuador, ¿no? Que ya venía el ajuste del margen y nosotros solicitábamos que se nos incluya en esas mesas técnicas, pero que no, que ya mismo viene el ajuste al margen. Y resulta, ¿no?, que sale este decreto que premia de una manera gigantesca a las abastecedoras que todavía no operan, ¿no? Y que entendemos que hace 2 meses una de ellas hizo una fuerte gestión gubernamental, tuvieron el beneplácito, ¿no?, del ministro o del Ministerio de Energía, y ya tienen este decreto, y a nosotros nos dejan a un lado. Nuestro pedido ha sido 1 centavo por mes, que no le golpea a la ciudadanía, y que tomemos en cuenta que todos los meses sube o baja, y ahí podría insertarse ese centavo, pero no ha habido la voluntad política. Señor Rosero, en ese contexto usted ya nos ha dicho entonces cuál sería la exigencia de los distribuidores de derivados de petróleo del Ecuador, pero con todo este ajuste del cálculo de las gasolinas de bajo octanaje, también quisiera entender como resultado, digamos, cómo afecta al consumidor, a uno de los consumidores finales, incluso en el subsidio. Un poco para entender qué es lo que ha dicho este decreto también, porque entiendo que se reduce aún más este subsidio. ¿Cómo es? ¿En cuánto queda? ¿Cuánto teníamos antes de subsidio y ahora con este nuevo decreto para el consumidor final, en cuánto queda el subsidio? Por supuesto, y le agradezco, es una muy buena pregunta. Y le voy a responder con el ejemplo de lo que ya pasó. En este mes, ¿no?, recordemos que el sistema de bandas se mantiene, ¿no? Y creo que estuvo mal informada la vocera del gobierno, que ella dijo que la banda iba de más 5% a menos 5%, y no es así. Eso no consta en el nuevo decreto 83. Entonces, se mantiene 5% como tope hacia arriba y 10% hacia abajo. Entonces, según varíe el precio del WTI. Este mes el WTI subió un 0.3%, es decir, menos del 1%. Sin embargo, las gasolinas de 85 octanos subieron 12 centavos, que equivale al tope de la banda, prácticamente 5%. En otras palabras, no debían subir absolutamente nada. A lo mejor 1 centavo, que es ese 0.3%. Entonces, nuestra conclusión es que esta variable insertada en el PPI, precio de paridad de importación, que incluye el CK, aquí hacemos notar una cosa. En la fórmula de precio de paridad de importación ya existía un costo financiero que le llamaban COF o algo así, costo financiero de importación. Y le ponen otra variable que dice costo de capital. Entonces, para nosotros eso es una duplicación. O es costo financiero si es que me endeudo para importar combustible, o tengo un costo de oportunidad de mi capital, ¿no?, al invertir en esta operación, pero no puede haber las dos. Entonces, entendemos que al insertar esta nueva variable que le llaman CK o costo de capital, eso hace que haya subido el precio de las gasolinas de 85 octanos en 12 centavos y lo paga directamente el consumidor. El gobierno ha dicho abiertamente que este ajuste le significará $900 millones adicionales hasta el 2026, no, $900 millones y $400 millones adicionales a lo que representó el periodo anterior. Entonces, por supuesto, lo está pagando el consumidor. Pero nosotros no entendemos por qué se nos dejó de lado si ya hubieron todos estos ofrecimientos. ¿Qué es lo que se busca? Los ofrecimientos fueron antes de la emisión del decreto. Por supuesto. ¿Y ustedes no tenían conocimiento de los términos de la emisión del decreto? Nunca nos hicieron partícipes, nunca se socializó y nunca hemos sido admitidos hasta ahora, pese a nuestra insistencia, en las mesas técnicas, ¿no?, en que ya nos manifestaron. Estamos trabajando 4 carteras de Estado, nos dijeron, para el ajuste a su margen de comercialización. Nos los dijeron, bueno, primero,
el viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, en marzo del 2024, que supuestamente hasta diciembre ya nos hacían el ajuste. Luego, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en octubre del 2024. Luego, en varias reuniones con los directivos de las ARCH, nos dijeron que ya están en las mesas técnicas, lo mismo el viceministro Guillermo Ferreira, que ya no está, en abril del 2025, así como hablando con el viceministro de Gobierno en su momento, Vicente Aguad, ¿no? Tuvimos varias conversaciones, incluso reuniones con el viceministro Ferreira, tuvimos una junto a los transportistas, e incluso la ministra Inés Manzano se reunió con un grupo de distribuidores, ¿no? de la costa, quienes les pusieron su situación. Entonces hubo el ofrecimiento y a último momento se deja de lado este ajuste a nuestro margen y solamente se les beneficia a las comercializadoras. Y realmente nos sorprendemos como cereza del pastel. El día de ayer, ¿no? Recibimos una comunicación de la viceministra de Hidrocarburos, a quien hemos solicitado y le estamos contestando ahora otra carta, que nos pide un estudio técnico económico para justificar nuestro pedido de aumento del margen. A estas alturas del partido, cuando hemos entregado en este gobierno no menos de 5 veces nuestros estudios, cada vez actualizados, ¿no? Fueron presentados a los ministros, a la cartera de energía varias veces, a las ARCH, al director de las ARCH, y no menos de 20 veces a los mismos funcionarios de energía y finanzas que siguen en sus puestos hasta el día de hoy desde hace 3 años. Incluso se nos invitó en el año 2023 con los mismos funcionarios que están ahora, puedo decir hasta los nombres, ¿no? A participar en las mesas técnicas para definir el estudio técnico y los parámetros del Banco Mundial, ¿no? Que utilizaron un método que se llama WACC, Weighted Average Cost of Capital, costo promedio ponderado de capital, que determinó que el ajuste mínimo en ese entonces, hace 2 años, debía ser de 6 centavos por galón. Y el viceministro Ferreira, cuando conversó con nosotros, dijo que, por supuesto, si existe un estudio técnico económico, no se diga de 1/3 de la talla del Banco Mundial, pues ya tienen todos los elementos para actuar con nosotros. Y la viceministra nos pide, a estas alturas, cuando ya estamos 5 pasos más adelante, un estudio técnico que de nuestra parte para justificar nuestro pedido de margen. Correcto. Por supuesto que lo vamos a hacer nuevamente, por supuesto que lo vamos a hacer, pero nos sorprende, parece que no fluye la información desde los mandos medios hacia las nuevas autoridades. Y también nos preocupa que, a pesar de nuestra insistencia de ser recibidos, ¿no? No hemos sido recibidos ni por la ministra de Finanzas, donde está la decisión final, ni por la ministra de Energía. Hoy estamos poniendo una nueva carta. Correcto. Ivo, gracias por el tiempo. Veamos si es que finalmente se abren las posibilidades de diálogo con el gobierno sobre este tema que usted lo ha explicado desde lo técnico. Muy amable, Ivo. Gracias. Muchísimas gracias también y un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Gracias a usted por la gentileza. Ivo Rosero, el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, la CANDEPE, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.